Cada día el Señor nos da nuevas oportunidades. Y hoy tenemos también la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor y estudiarla. Qué maravilla, ¿no? Saber entonces cuál ha sido el plan de Dios a través de los tiempos. Esto es sumamente importante, verlo desde el principio hasta el fin. Es el plan de Dios para todos los tiempos. Por lo tanto, esta mañana vamos a estar pensando un poco acerca del Antiguo Testamento, pensando cómo las personas antiguamente podrían ser salvas. Cristo no había muerto en la cruz aún. ¿Cómo funcionaba aquello? Y por supuesto, entonces tenemos que ir a aquello que nos habla la ley misma, la ley del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiarlo estos, no sin antes pensar en algunos elementos muy importantes. Vamos a ver si puedo mover esto allí. Perfecto. Bueno, una cosa importante es recordar lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses 2:17, hablando acerca del Antiguo Testamento, dice que aquello no era más que una sombra. Entonces, ¿por qué no vamos a ir al Antiguo Testamento si aquello todo es sombra? Porque sigue diciendo ese texto, todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad es Cristo. Ahí está el punto, ¿no? El Antiguo Testamento lo que estaba enfocando es una realidad, pero por medio de figuras, por medio de tipos, se le llama eso, ¿no? Un tipo en el Antiguo Testamento es algo que representaba y sobre todo tiene que ver con una representación del Mesías que habría de venir. Así es presentado en el Antiguo Testamento. Aquel Mesías es Cristo, el Cristo, Jesús, el Cristo. Jesús es ese personaje que iba por aquellas calles, un hombre, hijo del carpintero, pensaba todo el mundo, ¿no? Un hombre como cualquiera, es más, no llevaba aquellas ropas sofisticadas de los religiosos, ¿qué va? Era un hombre común y corriente, por eso muchos quizás lo miraban hacia abajo. ¿Pero quién era? Dios mismo, hecho hombre. El Cristo. Todo el Antiguo Testamento enfocaba a el Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, debemos entender entonces estos aspectos sobre la ley. Algunas cosas importantes es que la ley, pues, era de obligado cumplimiento. Pero ¿quién puede cumplir toda la ley? Entonces, otro asunto importante a reconocer es que nadie tenía excusa. Yo podría decir, Señor, pero yo no puedo cumplir todo esto. Es imposible. Pues no hay excusa, porque son las demandas del Señor. Y quien no cumple, pues va a juicio. Vaya complicación. Entonces, otro asunto importante sobre la ley es que todo esto estaba revelando lo que es el ser humano. No hay ser humano perfecto. Entonces nadie podía cumplir la ley. Nadie, absolutamente Cristo. Entonces, la intención del Señor siempre fue mostrar la solución. La realidad era, yo no puedo, soy incapaz porque soy pecador. Quiero, pero no puedo. El apóstol Pablo lo expresaba, ¿no? Y decía él, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Pues esa es la conclusión en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. La ley representaba y representa, de hecho, el Señor no mandó eliminar el Antiguo Testamento, nos recuerda, y ahí está, para que lo leamos y nos recordemos qué imperfectos somos, cuán pecadores somos, queremos y no podemos. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Nuestra tendencia es hacia el mal. No puedo. Pero ahí está el enfoque de la ley. La solución solo es una. La solución es Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ver aquello para recordar estos principios y valorar muchísimo más qué es lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Entonces pensemos acerca de
¿Cómo trata Dios con la humanidad? ¿Cómo ha tratado Dios con la humanidad? Y un asunto importante es ver que tenemos un Dios que siempre se ha acercado a nosotros. Nosotros no nos hemos querido acercar a Él. Él tomó la iniciativa. Él se ha acercado a nosotros. Y podemos usar esa expresión, ¿no? Que Dios se acerca a nosotros, porque algunos pasajes del Antiguo Testamento hablan de su obra como una visitación. Qué bueno es tener visitas en casa. Es agradable, ¿no? Pero imagínate esa persona que tú quisieras que te visitase. Piensa, ¿quién puede ser? Algunos podrían pensar, mi madre está lejos, ¿cómo me gustaría que viniese? O qué sé yo, o mi gran amigo de mucho tiempo, ¿no? Hace tanto que no lo veo, ¿cómo me gustaría que viniese por acá? Pues había un anhelo en la gente del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es que Dios viniese. Y normalmente esto era un clamor en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad. Y Dios siempre estuvo cerca del ser humano. Dios está cerca del ser humano. El apóstol Pablo, cuando hablaba esto a los atenienses, les decía esto: no está lejos. Dios está cerca. ¡Qué bendición! Dios se ha especializado en visitar al ser humano, aun cuando nosotros no queremos acercarnos a Él. La iniciativa es de Él. Por ejemplo, algunos momentos en el Antiguo Testamento que vemos cómo Dios se acercó. Por ejemplo, recordamos aquella ancianita llamada Sara, la esposa de Abraham. Había una promesa, y la promesa es que Abraham, juntamente con Sara, por supuesto, habría de tener un hijo, pero más que eso, una descendencia innumerable. Pero los años pasaban y los hijos no venían. Y en ese tiempo, una persona, una mujer especialmente, que no tuviese hijos, era señalada, era menospreciada, de tal manera que era objeto esa pobre mujer, ya no solamente de ese anhelo, sino de la burla de la gente. Podía tener todas las posesiones del mundo, pero si no tenía hijos, es como si no tuviese nada. Es más, es que había una promesa de Dios. ¿Cuándo Dios cumpliría esto? Al punto que ya no pudiendo tener hijos, las esperanzas se habían perdido. Pero Génesis 21:1 entonces nos recuerda cómo Dios actuó, cómo la visitó, dice allá. Y esa idea de que Dios la visitó tiene que ver cómo Dios intervino. Ya no solamente es hacerse presente y adiós. No, es venir a hacer algo. Esa es la idea del Antiguo Testamento cuando muchas veces habla de la visitación de Dios. Dios viene e interviene. No, Dios no cierra los ojos ante la necesidad. Dios viene y actúa. Hasta el día de hoy, Dios no ha dejado de ser Dios. Y aunque veamos un mundo terrible, qué lamentable y qué deprimente es simplemente encender la tele y ver el telediario. Y la gran pregunta de muchos es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios está cerca y quiere intervenir. Nosotros no lo dejamos. Nosotros somos los que no queremos, pero Dios tiene la iniciativa. Y Dios siempre interviene en la necesidad humana, siempre. Se ha especializado en visitar al ser humano. Y ahí tenemos un ejemplo. Entonces Sara dio a luz un hijo siendo una ancianita. Y de ahí vino esa descendencia innumerable que Dios dijo. Dios cumple, Dios interviene. Pero también tenemos más casos. Por ejemplo, Moisés allá en el desierto, un pueblo, su pueblo, allá esclavizado en Egipto. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo obtener la libertad? Dios se presenta a Moisés en aquella figura, ¿no?, de una zarza que ardía y no se consumía.
De tal manera que obviamente había que acercarse a ver qué es eso, ¿no? Y ahí aquella voz, cuidado, quita las sandalias de tus pies, este lugar es santo. Y Dios entonces le comunica a Moisés la gran noticia. Allá en Éxodo capítulo 3, Dios dice, 3, versículo 8, dice, he descendido para libraros, dice Dios. Y luego en el versículo, sigue diciendo, versículo 16, tened por seguro que os he visitado, dice Dios. ¿Y cuál es la idea de la visitación? Va a intervenir. Y lo hace. Y conocemos esa maravillosa historia, ¿no? Éxodo, ya el pueblo libre. ¿Cómo fue libre? ¿Cómo fue eso? Dios visitó a su pueblo. Dios intervino en un momento terrible, en un momento de gran necesidad. Dios les sacó sin que ellos tuviesen que sacar una espada y enfrentarse a aquel poderoso ejército egipcio. Dios intervino. Dios peleó por ellos. Dios los sacó y los sacó con riquezas. Vaya, un pueblo esclavo y ahora rico. Y va por allí y no hay obstáculo. Dios interviene. Si hay agua, el agua del mar, y un ejército tras ellos para destruirles, Dios interviene y abre las aguas. Dios interviene. Y lo vemos tan claramente y especialmente en esos momentos de necesidad. Bueno, y ahora va el pueblo por el desierto. Y por supuesto tiene sed y por supuesto está en un desierto. Y hay un sol que quema. Terrible. Y Dios interviene. Y Dios promete que siempre va a estar con ellos una nube durante el día. Seguramente daría sombra, ¿no? Y además de eso, fuego en la noche, una columna de fuego, que además de eso en el desierto siendo frío, en la noche seguramente daba, además de luz, calor. Dios provee en el desierto, en lo imposible. Dice Éxodo 13, 22. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Nunca. Mientras el pueblo estuvo en esa necesidad, Dios intervino siempre. Bendito Dios. Así trabaja Dios. Su especialidad es intervenir. Y cuando vemos lo imposible, es que tenemos que ver a Dios, porque es el Dios de los imposibles. Bendito sea Él. Pero hay algo que sorprende mucho más aún en todo esto. Es que Dios siempre desciende, Dios siempre visita al ser humano porque quiere encontrarse con el ser humano. Y esa es la intención, y ese es el propósito. De tal manera que cuando seguimos leyendo el libro del Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, nos habla cómo Dios se encontraba con Moisés. Muchas veces lo dice. Cojo este pasaje simple y sencillamente, de hecho, Éxodo 19 como un ejemplo. Pero es un pasaje maravilloso porque dice que Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Pero este es el punto. El Señor lo llamó desde el monte. El Señor lo llamó para que viniese a Él. ¿Qué quería Dios? Encontrarse con el ser humano. En este caso, Moisés. Pero no solo eso. Es que Dios quiere encontrarse no solamente con algunos privilegiados. Dios quería encontrarse con el pueblo entero. De tal manera que Éxodo 19, 17 dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte, dice. Dios llama a Moisés, quiere estar cerca de él, pero también quiere estar cerca de todo el pueblo. Entonces, hay algo que hace Moisés en todo esto. Porque dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Entonces, ocurrió algo. Moisés lo que hace es una pequeña tienda. Tela. No parecía, ¿no? ¿Qué podría ser aquello? Una tienda que se le llama el tabernáculo de reunión.
¿De reunión con quién? El pueblo podría reunirse con Dios. Y pues hay un lugar especial para ello, llamado el tabernáculo de reunión. Literalmente, si se traduce del idioma que se escribió, el idioma hebreo, es una morada. Ese concepto es sumamente importante. Sí, el concepto aquel de la visitación es importante, el de morada es importante, muy importante. Moisés erigió un tabernáculo de reunión, una morada para reunirse con Dios. Nota que la idea de morada, la idea de tienda es como algo tan... Hoy pongo aquí esto y mañana me lo llevo. Pero morada es como algo mucho más permanente. Es interesante. Pero el pueblo pecó. Dios quiere acercarse al pueblo y el ser humano se aleja de Dios. Y pecó haciendo un becerro de oro y llegaron a la conclusión, y alguien se levantó por ahí diciendo: ¡Hey, Israel! Estos son los dioses que os sacaron de Egipto. Vaya. ¿En serio? Un becerro inanimado, aunque fuese de oro. ¿En serio? Un ídolo. Ese fue el que intervino para sacar al pueblo de Israel, para sacarles de la esclavitud. Pero el pueblo estaba saltando de alegría, haciendo culto, rindiendo culto a un objeto inanimado, por supuesto. Aún así, Dios es compasivo. Pero aprendemos ahí una lección sumamente importante. Es que lo que nos aleja de Dios es el pecado. Dios quiere acercarse, pero somos pecadores. Y nuestro pecado, nuestro actuar, entonces impide que tengamos esa relación cercana con Dios. De tal manera, pues, que en Éxodo 33:3, Dios dijo, le dice a Moisés: subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo. No sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo testarudo, dice Dios. Qué fuerte las palabras del Señor, pero es que fuerte el actuar nuestro, del ser humano. Rechazarle. Rechazar al Dios bueno, maravilloso, que siempre quiere estar cerca de nosotros. De tal manera que Dios lo que dice: ¿no queréis? Nada, pues nada. Yo no iré con vosotros. Ahí lloró el pueblo. Entonces subieron. ¿Qué estaban perdiendo? La comunión con Dios. ¿Qué les hizo perder la comunión con Dios? Su pecado, su actuar. Eres un pueblo testarudo, dice Dios. Y podríamos decir: es verdad, qué pueblo más testarudo. Pero estas cosas se escribieron para nosotros, dice la palabra misma. Somos testarudos, no aquel pueblo, todos nosotros. Somos cabezotas, nos cuesta. Somos tan cortos de pensar y de reflexionar quién es Dios. Dios lo dice. No fue Moisés que le dijo al pueblo: vosotros testarudos. Dios dijo: eres un pueblo testarudo. Porque no era la primera vez que Dios intervenía. Siempre lo hizo. Siempre. Siempre Dios trata, hasta el día de hoy, con cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene un plan tan individualizado. Y sus planes, dice la palabra del Señor, son de bien y no de mal, por supuesto. Pero qué testarudos somos, ¿verdad? Qué triste condición humana. Bueno, entonces, aquel lugar de reunión se determinó que estuviese lejos del campamento. El campamento, es decir, donde habitaba la gente, donde ponía sus tiendas allá en el desierto, pero el tabernáculo, lejos. Aunque, por supuesto, la nube, la presencia misma de Dios representada en una nube, descendía. Y dice, la nube descendía
el Señor hablaba con Moisés. Pero era el tabernáculo de reunión para que la gente fuese ahí a encontrarse con Dios. Pero solo Moisés iba. Y se notaba. Porque dice Éxodo 34:31 que cuando Moisés salía de aquel lugar, la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué? ¿Qué especial era Moisés? No. Qué especial es estar cerca de Dios. Qué testarudo, ¿verdad? Testarudo porque pudiendo disfrutar la gloria de Dios, preferían estar lejos de Dios. Pero digo, y sabemos, estas cosas son para nosotros. ¿No nos pasa a nosotros también? Dios es bueno, maravilloso. Pero ¿cómo nos cuesta acercarnos a Dios? ¿Cómo nos cuesta? Dios descendía para encontrarse con Moisés en el monte. Dios quería que todos se encontrasen con Él en el tabernáculo de reunión. Dios siempre quiso, y a pesar de todo esto, siempre quiso. Entonces ordenó Dios que se hiciese ya no esa tienda, sino el tabernáculo. Y es ahí donde encontramos entonces esa historia del Antiguo Testamento, donde vemos otra tienda, pero diferente. Diferente en muchos aspectos. Todavía era una tienda porque el pueblo iba hacia la tierra prometida, de tal manera que tenía que ser portátil. Podría armarse, montarse y desmontarse, ¿no? Ese fue el plan hasta ese momento. Pero ¿cuál sigue siendo la idea de Dios? Que el pueblo se acercase a Él, porque Él está cerca. Pero ¿quién quiere acercarse a Él? Y Dios sigue acercándose, siempre sigue acercándose. Y la diferencia entre aquel tabernáculo de reunión y este tabernáculo es que aquel estaba fuera del campamento, pero Dios ordenó que ese estuviese en medio del campamento. ¿Notan la idea? Siempre Dios queriendo estar cerca. Allá nadie iba a ir. Pues Dios se acerca más y está ahora en medio del campamento. Eso nos lo dice el libro de Números, capítulo 2, versículo 2. Dice Éxodo 26 y Éxodo 36, era una obra excelente. Dios, de hecho, su espíritu vino sobre algunas personas para que se especializasen en hacer una obra excelente. Y esto es lo que hay que ver, esto es lo que hay que analizar sobre aquel tabernáculo. Entre otras cosas, aquel lugar era colorido. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un gran resumen de muchos capítulos ahí. Pero era colorido. Por ejemplo, predominaban algunos colores como el blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. El blanco. Y encontramos muchas veces esto, por ejemplo, las vestiduras de lino fino del sacerdote, blanco, por supuesto. Y varias otras veces encontramos ese blanco, siempre blanco. El cordero que había que llevar había de ser sin mancha, en el sentido blanco, absolutamente. ¿Por qué? Porque esa era es un símbolo de limpieza, de pureza. Porque el pecado, por el otro lado, es representado por las tinieblas o la oscuridad. Es interesante que Dios dio la orden, tendréis que hacerlo así, así. Y Moisés y los demás hicieron tal como Dios lo dijo. El blanco predominaba porque representaba limpieza. ¿Qué quiere Dios de nosotros hasta el día de hoy? ¿Que nos vistamos de blanco? Bueno, eso no. Pero por dentro quiere limpieza. Eso sí. Eso sí. Y Dios dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Interesante. Por eso los colores representativos de conceptos. También estaba el azul. El azul normalmente en el Antiguo Testamento y en la ley especialmente siempre está relacionándose con el cielo. El cielo, la morada del Señor. También había color púrpura. Eso era muy difícil encontrarlo. Era carísimo. No cualquiera tenía un
o vestía de un color púrpura. Era el color de la realeza. Solamente ellos se lo permitían. Pero además también estaba el color carmesí. Ese color rojo, sangre. 4 colores predominaban. 4 conceptos que Dios quería que la gente los viese de alguna manera porque representaba algo. Representa lo que Dios es y lo que quiere. Pureza, limpieza. Representa que Él está en su santo trono. Representaba que Él es rey. Y representaba el sacrificio de sangre. Pero también habían materiales. Predominaban 3. El oro, la plata y el bronce. El oro, siempre que hay algo de oro allí, en ese tabernáculo, representaba la deidad de Dios. Lo santo, sublime del Señor. Y siempre que había plata, siempre estaba relacionándose con el concepto de una paga para librarnos de la muerte a causa del juicio de Dios por el pecado. Por ejemplo, allá en Éxodo 30, una de las órdenes que Dios dio el Señor es que había, entre otras ofrendas que se daban, había una a causa del pecado. Tenía que ser de plata esa ofrenda. Y se le llamó el dinero de las expiaciones o del perdón. ¿No podría alguien llevar alguna otra cosa? No. La idea es que Dios quería que esta gente pensase en el perdón de pecados. Que pensasen en Él, oro, en el perdón, que tiene un coste. Pero también había bronce. Y siempre que hay bronce ahí, habla de juicio. De hecho, en cierta ocasión, que otra vez el pueblo pecó, entonces Dios envió una plaga de serpientes, de víboras, serpientes ardientes, dice ahí, víboras venenosas, por supuesto. Y Dios ordenó que se hiciese una serpiente de bronce, porque aquello era un juicio de Dios. Entonces siempre el juicio está relacionado con el bronce. Bueno, era muy visual, ¿no? Era una ayuda visual para que la gente pudiese entender conceptos, pero en un lugar cercano a ellos, en el tabernáculo que estaba en medio del campamento. Luego de ello es el mobiliario y los accesorios inclusive que tenía aquel tabernáculo. Pero si era un lugar también de reunión, por supuesto, pues no era solo de entrar ahí, había un procedimiento. Y ese procedimiento tenía que ver con una puerta, solamente una había ahí, una sola puerta. En Levítico 17, versículos 8 y 9, dice que nadie podía ofrecer un sacrificio fuera del tabernáculo, tenía que ser dentro, por lo tanto tenía que entrar al tabernáculo, pero solo había una puerta. ¿Y qué nos recuerda esto sobre Cristo? Jesús dijo en uno de sus grandes discursos, Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, por mí, dijo Jesús, será salvo. Era un concepto, y lo entendemos en Cristo, porque aquello era sombra de la realidad que es Cristo. Es verdad, hay una sola manera de entrar para poder tener comunión con Dios. Y es a través de Cristo Jesús, la puerta. Dijo Él, el que por mí entrare será salvo. Salvación. Solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. También, por supuesto, había un patio, un atrio. Y en ese atrio, pues lo primero que se encontraba es el altar de bronce. Ahí está. Juicio. Y era en ese altar de bronce donde se sacrificaban las víctimas, los corderos, en un altar de bronce. Porque el pecado no es gratis. La paga del pecado es muerte. De tal manera que la persona que estaba consciente de sus pecados tenía que llevar un cordero para que ese cordero muriese en su lugar. Sombra de la realidad que es Cristo.
Entonces el Nuevo Testamento nos dice Hebreos 9:14, la sangre de Cristo. Dice literalmente, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquel cordero era una representación de Cristo, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y luego de eso estaba también el altar, la fuente de bronce. Entonces la persona sacrificaba un cordero, pero luego tenía que lavarse. Es interesante porque Dios se enfoca a través de esto la necesidad de mantenerse limpio. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esto es interesante, porque se lo está diciendo a los creyentes, a los que ya se han arrepentido por sus pecados. Y la pregunta es, ¿pero ya no estamos limpios? Sí, pero seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo nos dio vida eterna. Pero como seguimos pecando, entonces el Señor enfocó la limpieza constante, la necesidad de mantenernos en limpieza constante, es decir, alejados del pecado. De eso va el tema de la santidad, alejarse del pecado. Y luego de eso estaba el lugar santísimo. Y ahí lo que habían eran ciertos elementos, como una lámpara de oro. Siempre tenía que estar encendida, siempre. Nunca se podía apagar esa lámpara. Una lámpara da luz, por supuesto. Y esa era la idea. Por eso el Señor también en uno de sus discursos, de sus mensajes, de sus sermones, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá, dijo Él, la luz de la vida. Aquel elemento, aquel candelabro, representaba que Cristo es la luz. Y luego de ello estaba una mesa con panes de la proposición se llamaba. Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De tal manera que cada uno de estos elementos estaba enfocando algo sobre la realidad que es Cristo. Él es la luz, Él es el pan de vida. Si quiere alguien tener vida, que venga a Cristo. Si quiere salir de las tinieblas, que venga a Cristo. Luego de eso estaba también un altar, y ese altar era donde se quemaba el incienso. Allá en Apocalipsis dice el incienso, que son las oraciones de los santos, dice. ¿Nota que la idea del Señor siempre de acercarse? Siempre de estar en comunión con el hombre. Entre otras cosas, esa comunión tiene que ver con una vida de oración. Por eso allá en el Nuevo Testamento dice, orad sin cesar, porque Dios quiere eso. Dios quiere que que estemos en comunión con Él y en comunicación con Él. 2 veces al día, decía la ley, se tenía que quemar incienso. 2 veces al día. Obviamente la idea, ¿no? Un constante acercamiento del hombre a Dios. Dios está ahí, pero el hombre tiene que estar en comunión con el Señor. En todo esto, recordamos que Cristo es nuestro intercesor en muchos sentidos. En el sentido, por supuesto, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados. Pero también intercesor ante el Padre, porque dice Romanos 8:34-35, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Quién? Si Él es nuestro intercesor. Bendito Dios. Pero la meta en todo esto era llegar hasta el lugar santísimo. Pero había una cortina.
No se podía llegar a ese lugar inaccesible. Solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año podía entrar a ese lugar. Jesús hizo posible esto. Cuando Jesús murió en la cruz, entonces aquel velo se rasgó y ahora hay entrada. Qué maravilla, ¿no? Porque la idea era llegar hasta aquel lugar, ese lugar santísimo, que representaba la presencia misma de Dios, inaccesible para el pecador, pero Dios abre el camino. Él dijo: yo soy el camino. Así que el ser humano puede ahora entrar. Acerquémonos pues confiadamente, dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia. Y acerquémonos, dice, confiadamente. Tiene que ver con la fe, ¿verdad? Es verdad. Cristo abrió el camino. Él es el camino. Pero no podemos cerrar todo esto sin irnos. Entonces, definitivamente nos vamos al Nuevo Testamento y donde encontramos ese concepto ya totalmente explicado. Ese concepto que Dios siempre se acerca al hombre. Y lo que nos dice, por ejemplo, algunos pasajes, es cómo el Señor vino, Dios vino, y dice Juan 1:14 que Él habitó entre nosotros. Literalmente dice, hizo tienda entre nosotros. O dicho de otra manera, se hizo nuestro vecino. Dios, ya no a manera de un tabernáculo, por maravilloso que fuese, porque aunque tuviese oro y todo lo demás, vino Él en la persona del Señor Jesús. Vino. Y además de eso, Juan 2:19, dijo el Señor Jesús: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A qué se refería? Evidentemente aquellos comprendieron hasta que resucitó que hablaba de sí mismo. El templo es Él. Allá en el Antiguo Testamento era el tabernáculo en medio de la gente, pero Él dice, el templo está aquí. Es decir, su presencia misma. Jesús es Dios entre los hombres. ¡Qué maravilla! Y además de eso, Juan 14:2. Entonces hace una promesa a los suyos. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Y por cuánto tiempo es eso? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es la vida eterna. ¿Notas la idea? Dios siempre queriendo estar con sus criaturas, nosotros, aunque somos pecadores, pero ahí actúa la bondad de Dios, la gracia de Dios, al punto de dar su vida, porque quiere estar con nosotros. Y allá en Apocalipsis 21, cerrando la historia, ¿no? Entonces encontramos otro concepto. Apocalipsis 21 nos habla acerca de, y es una representación, ¿no? Para que podamos entenderlo, una ciudad que desciende, se le llama ahí la Nueva Jerusalén. Es una ciudad que desciende. Y allá, Apocalipsis 21, 3-5, nos habla que Dios establecerá su tabernáculo entre los seres humanos. Y ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá tristeza. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque es Dios con los hombres. ¿Puede haber dolor si estamos en la misma presencia y con cara a cara con el Señor? ¡Qué maravilla! Y termina, el Apocalipsis termina con este concepto de Apocalipsis 21-22. En ella, en esa ciudad que desciende, dice, o al cielo mismo, dicho de otra manera, en ella no vi ningún templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Vaya. Y se cierra la historia ahí, ¿verdad? Bueno, se cierra en el sentido de cómo Dios comunicó este concepto. Pero ahí estamos hablando de una vida sin fin, con Él. Dios siempre se acercó
La pregunta es, ¿y yo? ¿Me acerco? Él siempre quiso. ¿Y yo quiero? Siempre es así. Siempre la pregunta, y ahora está en nosotros la respuesta, ¿verdad? ¿Qué hacer? Obviamente, lo que Dios quiere. Y Dios quiere que estemos en Cristo, con Él. Lo ha hecho todo. Nosotros tenemos que dar el paso. Bendito Dios por los que ya vinieron a Cristo y están en Cristo Jesús, en la luz. Pero si alguien no ha tomado esa decisión, ¿qué esperas? ¿A qué esperas? Dios lo ha provisto. En la cruz Él dijo, hecho está. Vamos a orar. Ora, respóndele a Dios conforme a lo que has aprendido de todos estos textos bíblicos. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Quizás también sea una llamada para decirte, acércate, acércate. Para decirte, no estoy lejos, acércate. La decisión es nuestra. Si alguien se ha alejado del Señor, acérquese. Si alguien no está en Cristo, acércate. Si alguien está en Cristo y está en comunión con el Señor, debe mantenerse en comunión con el Señor. Esto es el deseo de Dios. Esta es la buena voluntad de Dios, que tengamos comunión con Él. Padre que está en los cielos, muchas gracias por su palabra tan maravillosa. Gracias, Señor, porque a través de los tiempos vemos siempre lo mismo, su deseo de acercarse a nosotros. Y nos vemos a nosotros mismos en nuestra resistencia. No queremos acercarnos. Pero gracias por su Espíritu Santo que habla a nuestras vidas y quebranta nuestros corazones. Porque sabemos que solamente humillados, reconociendo lo que somos, solamente así podemos dar cabida a Cristo en nuestro corazón. Y con ello, la comunión plena y la vida en abundancia. Y con ello, la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por Jesucristo, que vino a este mundo, Dios hecho hombre, dándose a sí mismo, pagando un precio altísimo, porque nos ha llamado a la comunión con usted. Ayúdenos, Señor, a reflexionar en esto y hable a cada uno de nosotros de manera particular. Seguro cada uno de nosotros debe tomar la decisión de acercarse, pero la decisión de mantenernos cerca. Por esto oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que lo dio todo, aquel que dio su vida, al que honramos y reconocemos como Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor lo bendiga.